Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de talleres del mes de junio. En esta ocasión yo creo que este es un tema que pocas veces se ha tocado, se ha dejado pasar como si fuera algo común. Y la verdad es que como profesionales de la salud mental es una de las situaciones que deberíamos evitar y ser muy frontales con nuestros pacientes, porque pues inicialmente ustedes están buscando un proceso y una ayuda, o estrategias para poder llevar a ciertas situaciones. Entonces, cuando este tipo de cosas suceden, puede ser incluso muy frustrante para el paciente y puede que jamás vuelva a confiar en los psicólogos. Es un honor para mí presentarles al psicólogo Alejandro Palacio, que va a dirigir nuestro taller el día de hoy. Ale es psicólogo cognitivo-conductual con terapia de esquemas. Combina estos enfoques para poder ofrecer un apoyo integral y efectivo. Y está aquí pues para ayudarnos, para entendernos un poquito mejor. Eh, Ale os ofrece un espacio seguro y comprensivo para poder explorar todo lo que sentimos, lo que pensamos y encontrar soluciones y estrategias para alcanzar nuestras metas y mejorar nuestra calidad de vida. Estamos muy contentos de tener a Alejandro con nosotros el día de hoy y estamos seguros de que su experiencia y su conocimiento van a ser de gran beneficio para todos nosotros. Sin más preámbulos, los dejo con el psicólogo Alejandro Palacio. Bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Como Lili ya me presentó, soy Alejandro y hoy voy a estar acompañándolos hablándoles de un tema bastante interesante y del cual realmente hay muy poca información. Es un tema que es relativamente nuevo, sin embargo, vamos a ver en la historia que siempre se ha dado, ¿sí? En la comunicación siempre se ha dado, no como tal el ghosting terapéutico, pero sí el ghosting como tal. Entonces, vamos a comenzar conociendo un poco acerca de lo que es el ghosting. Y bueno, agradezco a cada una de las personas que está aquí. Por aquí veo a muchos colegas, pacientes y amigos. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, iniciamos. Entonces, los objetivos de la presentación como tal van dirigidos hacia conocer un poco del contexto del ghosting terapéutico, ¿sí? Después vamos a ir viendo cuáles son las causas, por qué se da este fenómeno tan curioso, las consecuencias para los pacientes. También vamos a conocer un poco acerca de las estrategias para prevenirlo. Y finalmente vamos a conocer también qué podemos hacer cuando aparece el ghosting terapéutico, dónde nos podemos dirigir, qué hacemos con todas las emociones que nos genera la desaparición de nuestro psicólogo, ¿sí? Es muy raro decirlo, pero pasa. Y aunque sea poco común, es importante hablar de ello, como ya lo decía Liz. ¿Ok? Vale. Bueno, antes de empezar, en el intermedio de la presentación vamos a ir haciendo algunos ejercicios para que estén preparados. Con el fin precisamente de reforzar lo que hemos estado viendo. Los ejercicios van a consistir en algunos casos. Quiero escucharlos, quiero responder también preguntas que vayan surgiendo por ahí. Entonces, sí, ¿qué es el ghosting? Creo que para empezar a hablar de eso como tal, es importante comprender de dónde ha surgido la comunicación, ¿sí? Empezamos con la aparición de redes sociales, que ha sido bastante importante, chats y otras herramientas de conexión interpersonal. Todo esto nos ha facilitado un montón mantener esas relaciones muy estrechas, ¿sí? Incluso podríamos empezar a hablar de un tipo de fortalecimiento en estas mismas relaciones. Nos podemos inmiscuir incluso un poco en la intimidad de esa otra persona a la cual le estamos comunicando un mensaje. Y hoy en día, con fotos, videos, videollamadas y notas de voz, se hace un poquito más íntimo. Entonces,
se ha reforzado mucho esa comunicación. Hemos pasado incluso de escribirnos cartas y esperar la respuesta por días, semanas, meses, a un contacto un poco más inmediato como lo fue el teléfono, ¿sí? Y actualmente, pues, esa comunicación más instantánea. Desde ese entonces se ha dado el fenómeno del ghosting, solo que no se conocía así como tal, ¿sí? Simplemente una persona dejaba de responder y ya así se daba, no se nombró, no se le dio ningún adjetivo como tal, pero venía pasando incluso desde los tiempos de las cartas. Ahorita es conocido más como un anglicismo de fantasmear, de ahí viene. Ghost precisamente significa fantasma y se le agregó el término para verbalizarlo y ahora se llama ghosting, que precisamente lo podríamos traducir como fantasmear, es decir, esa persona la cual o de la cual esperamos el mensaje se desaparece, sin decir nada, sin ningún rastro, solo nos deja así como si nada. Entonces aparecen un montón de cosas, de sentimientos, que es importante hablar de ello. ¿Ok? Mendoza, en el 2015, lo definió como una notificación irrespetuosa que comunica la finalización de la relación mediante la desaparición del emisor, quien en dicha situación decide alejarse y dejar de responder a las llamadas u otros medios de comunicación provenientes del receptor. En palabras más de nosotros, esa persona, ese receptor, se desaparece y ya no volvemos a conseguir alguna respuesta de su parte. Decide alejarse, decide dejar de responder llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, todo ese medio de comunicación y nosotros nos quedamos entonces a la deriva. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, para ir amenizando un poco el ambiente, vamos a conocer primero este caso y quiero escucharlos en ese punto. El contexto del caso es, Ana es una psicóloga recién graduada que trabaja en una clínica privada. No ha recibido mucha formación en manejo de crisis ni en la terminación de la terapia. ¿Cuál es la situación? Al enfrentar dificultades para tratar a su paciente Pedro, quien tiene problemas de ira, Ana se siente incapaz y decide dejar de contestar sus llamadas, correos electrónicos y así evitar una confrontación de la situación. ¿Quién me dice qué opina del caso? ¿Cómo lo tomaría cada uno? Los escucho. Hola, Hola, Ale, adelante. Hola Alejo, mm, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Bueno, yo creería que sin duda alguna la situación que transitó dentro de el proceso que ella estaba llevando como psicóloga le activó emociones y pensamientos que tal vez ella en ese instante debió afrontar, debió darle la cara quizás y comprendo un poco tal vez todo lo que hay detrás de, pero tal vez la forma correcta de resolverlo no era evadiéndolo, no era metiéndolo debajo de la alfombra. Ok, así es. Ya más adelante podremos ver precisamente eh, la parte del psicólogo, cómo debería afrontar este tipo de situaciones. Y si es cierto, en muchos casos lo mejor es precisamente enfrentar la situación, ser directo con el paciente, ser bastante claro acerca de qué es lo que está pasando y precisamente dejar clara la situación para que no se malentienda y precisamente no haya eh, una falta a esa ética profesional que nos caracteriza a nosotros los psicólogos, ¿verdad? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien está de acuerdo con lo que dice Alejo o quiere refutarlo?
creo que continuamos. Igual pueden contar alguna situación propia o escribir en el chat, ¿vale? Pris. Sí, justo me acabo de acordar que me acaba de pasar algo así con una paciente que su caso me muchísimo. O sea, era algo que yo estoy pasando, que yo estoy viviendo, y creo que como psicólogo es muy válido que tengas situaciones, cualquier situación de vida. Lo que no es válido es que quieras tapar el sol con un dedo y hacértela fuerte o mantener como tu ego a salvo, alejándote del paciente o quitándole la oportunidad de un proceso terapéutico. Lo que yo hice en ese caso justamente fue remitirlo con alguien más que pudiera llevar ese caso, y le expliqué a la paciente que conmigo no podía llevar el proceso solamente, pero que le ayudaba a encontrar con quién, que creo que me pareció lo más adecuado. Ok, sí, muchas gracias, Pris, por tu valiosa aportación. Y así como el caso de Pris, suceden muchos, no me atrevería a decir a diario y esperaría que no, pero sí ocurre bastante. Hay muchas situaciones en las que a nosotros como profesionales se nos sale de las manos, y lo más correcto precisamente sería o hacer la remisión o hablar con el paciente directamente acerca de qué es lo que está pasando, ¿vale? ¿Alguien más quiere hablar o aportar algo o contar una experiencia? Creo que no, Ale, continuamos. Ok, gracias, Blay. Bueno, continuamos conociendo entonces las causas de este ghosting terapéutico, que son 6, básicamente. Eh, la primera sería el burnout profesional. Es importante hablar de burnout profesional porque mucho se estigmatiza acerca de los psicólogos que bueno, siempre debemos estar con una buena disposición, que nunca nos cansamos y así, pero sí, los psicólogos también sufrimos a veces de burnout profesional. Podemos tener una carga de trabajo excesiva y lo que lleva a un agotamiento y a precisamente dejar de lado nuestro trabajo, como por ejemplo hacer un ghosting a un paciente. Es importante también hablar aquí entonces de lo que es el autocuidado, ¿sí? No gestionar adecuadamente ese estrés y no tomarse un tiempo para autocuidarnos puede resultar en un agotamiento severo, ¿sí? Y hace precisamente que dejemos de lado esa responsabilidad con el paciente de comunicarle que no lo vamos a atender en determinado tiempo o que vamos a suspender las sesiones por tanto tiempo, ¿sí? La segunda causa más común son los problemas personales. Evidentemente, somos personas, tenemos algunas crisis personales, ¿sí? Situaciones eh, que pueden ser graves, como problemas familiares, algunas enfermedades más físicas o directamente algunas crisis personales que pueden interferir precisamente con la capacidad del psicólogo para mantenerse en contacto con los pacientes. También del otro lado tenemos los problemas de salud mental. Nosotros también podemos sufrir de problemas de salud mental que afectan nuestra capacidad para trabajar de una manera más efectiva. Entonces, es muy común y de hecho es lo más responsable para los procesos ver a nosotros yendo a terapia también, ¿sí? El tercer, la tercera causa sería precisamente la incompetencia profesional en la que se puede dar falta de una formación adecuada. Algunos psicólogos pueden carecer de la formación eh, precisamente adecuada en términos de la ética profesional o del manejo de las relaciones terapéuticas. En la ética profesional, nosotros en la academia conocemos muy profundamente todas las normas que se deben manejar dentro del consultorio y en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Sí?
También se puede dar por falta de supervisión, precisamente una ausencia de una supervisión regular puede llevar a que los psicólogos no reciban el apoyo y la orientación necesarios para manejar situaciones difíciles con sus pacientes y sobre todo si apenas están comenzando, ¿sí? Es muy recomendable que nosotros estemos constantemente en contacto con grupos de apoyo, interconsulta o colegaje que precisamente nos van a servir un montón para eh, manejar casos que se nos salgan de las manos o que de plano no sepamos por dónde orientarnos, ¿sí? Una mirada más desde el exterior puede ayudarnos un montón a que precisamente no dejemos de lado el paciente que estamos viendo, ¿sí? Otra causa serían los factores organizacionales. Hay psicólogos que trabajamos, por ejemplo, con clínicas, así como Psicosana, o con organizaciones empresariales directamente. Hay cambios en las políticas de repente que inciden precisamente en que pausemos todos los procesos que tenemos o que dejemos de ver a algún paciente en específico, ya sea porque surgen proyectos, porque surgen otras necesidades que tenemos que suplir dentro de esa empresa o esa clínica para la cual estamos trabajando. Entender eso es bastante importante precisamente porque dejamos claro que trabajando para algunas organizaciones o clínicas, eh, hay momentos en los que debemos atender estas necesidades y la comunicación clara y concisa con nuestros pacientes va a hacer una gran diferencia, ¿sí? También es importante entender que si de plano no podemos seguir atendiendo a un paciente, debemos hacer una transición fácil para ese paciente. Eh, remitirlo y llevarlo por un buen camino que no lo haga sentirse precisamente abandonado. Hay otra que es la falta de ética profesional, como ya les venía hablando entonces de este tema, un descuido profesional en esa ética por la cual nos regimos los profesionales hace que el ghosting también se pueda dar, ¿sí? Precisamente solamente por falta de o a causa de un descuido o la falta de responsabilidad. Por eso es importante conocer cada código con el que nos regimos. Por ejemplo, en Colombia nos regimos con el código deontológico del psicólogo. En México también existe un manual del psicólogo nacional, entonces es importante que ustedes lo sepan. También se puede dar por inconsistencia en la práctica. Un psicólogo eh, que está constantemente cambiando entre áreas, por ejemplo, de la clínica a la organizacional y así, es importante que se rija precisamente solo por un área y se mantenga firme ahí, ¿sí? No podemos estar cambiando bueno, una semana voy a trabajar en la clínica, pero al siguiente mes me surgió un trabajo en una empresa y entonces voy a abandonar todos los procesos que tengo. Es importante entender ese sentido de responsabilidad. Eh, otra de las causas, ya para ir finalizando esta parte, son las dificultades en la relación terapéutica, que esto también es bastante común. Hay algunos desacuerdos o conflictos con el paciente que pueden llevar a que el psicólogo se sienta incapaz de continuar, ¿sí? Hay muchos casos. Por ejemplo, y si alguien me quiere apoyar acá, algún colega, hay pacientes o de plano situaciones en las que hay contratransferencia y transferencia, es decir, que se generan emociones más allá de una relación netamente terapéutica, como por ejemplo enamoramientos o odios o sentimientos que precisamente interfieren en esa relación como tal. También hay algunas inconsistencias, perdón, sentimientos de ineficacia si el psicólogo no se siente preparado o que está siendo efectivo el tratamiento, puede optar por dejar de lado el proceso y no volver a tener contacto con ese paciente.
Esto es bastante grave precisamente porque genera incertidumbre y sentimientos de confusión en el paciente. Hay algunas preguntas hasta el momento acerca de las causas. Todo está claro hasta el momento. Creo que todo está claro, Ale. Voy a hacer una mención ahorita que comentabas esto. Nosotros como psicólogos también cuando buscamos terapia, hay situaciones muy curiosas donde quien tú escoges para que sea el psicólogo que lleve tu proceso, nos ha tocado, por lo menos a mí me ha tocado de cerca, no me ha pasado a mí. El otro psicólogo, terapeuta, decide ya no continuar con el proceso sin avisar. Porque cuando un psicólogo llega a tomar terapia, el otro psicólogo también sucede que se siente como, pues como si lo fuera a juzgar, ¿no? Como si le fuera a juzgar su trabajo. Y también es un tema de ética, y de preparación y de comunicación. Yo personalmente, cuando doy terapia, independientemente de que sea psicólogo o no lo sea, y me he sentido con tal vez no las habilidades adecuadas para ayudar a esa persona. Ejemplo, aunque yo vea ansiedad, tal vez esa persona no necesita mi enfoque por su personalidad, por lo que sea. Y tenemos otros psicólogos en la clínica que pueden ayudarlo mucho mejor que yo. Eso es lo ideal, o sea, referirlo y que el paciente no sienta que está siendo rechazado, que justo lo están ignorando, que lo están invalidando. O sea, lo ideal siempre es, si yo no puedo continuar, entonces pedirle o dirigir al paciente con alguien más. Si podemos ayudarle con la elección, está mucho mejor todavía, porque se va con las manos llenas. Lili, muchas gracias por tu aporte y es muy cierto, muchas veces simplemente el paciente no se siente cómodo con el enfoque que nosotros estamos manejando. Por eso es importante entonces empezar a entender hacia qué dirección orientar a ese paciente con que se siente más cómodo, tal vez con un enfoque más humanista o psicoanalista, o si de plano necesita algo un poco más profundo. Alejandro García quiere comentar algo. Sí, una experiencia personal. Algo que usualmente pasa cuando llega algún paciente con un diagnóstico de TDA es que de lleno ninguno sabe que es TDA, uno sabe que hay otros síntomas comórbiles que lo van acompañando, entonces hay mucha ansiedad o mucha depresión y luego de que vas adentrándote dentro del proceso dices, ay, pero necesitas un neuropsicólogo. En este momento, ya regulando un poco también, necesito un acompañamiento distinto. Y creo que a veces también algo que quizás puede influir un poco dentro del ghosting es tal vez un poco esta misma sensación de que mi psicólogo me está dejando, me está abandonando, necesitas un profesional que pueda comprender el área de tu motivo de consulta ya subyacente de una mucho mejor manera y eso también entra mucho en juego. Así es, incluso si nos vamos un poco más allá, hay personas que pueden requerir un acompañamiento más psiquiátrico, incluso jurídico, ¿sí? Y es importante entender eso. No todos los pacientes llegan precisamente buscando una solución a algún trastorno o algún síntoma psicológico, sino que va más arraigado a otro tipo de procesos. Gracias, Alejo, por tu valioso aporte. ¿Alguien más quiere decir algo, complementar? Tal vez pueda que conozca otra causa que yo no haya plasmado en esa parte. Creo que todo está. Ok, gracias, Lili. Entonces, continuamos y ahorita vamos entonces
a conocer cuáles son esas consecuencias para los pacientes, ¿sí? Es bastante importante entender también esa parte de los pacientes, cómo se sienten cuando se genera un ghosting terapéutico. Y bueno, lo vamos a ver en esas cuatro áreas: emocionales y psicológicos, relaciones sociales, en el proceso terapéutico como tal, y finalmente económicas y prácticas. En la primera parte, entonces, entendemos que surgen unos sentimientos de abandono. Los pacientes pueden sentirse fácilmente rechazados, incomprendidos, y eso puede resultar en un sentimiento incluso de inseguridad y baja autoestima, ¿sí? Hay también una desconfianza, y no solo en el terapeuta como tal, sino en toda la psicología. Por eso muchas veces escuchamos casos de: yo no creo en la terapia, yo no creo en los psicólogos son solamente para locos, y bueno, todos esos estigmas que muchas veces escuchamos a nuestro alrededor, y que es importante también ver un poco más allá y escuchar esa parte de: bueno, cuéntame por qué no crees, qué experiencia negativa tuviste precisamente con la terapia psicológica, y créanme que nos vamos a encontrar con historias bastante interesantes. También tenemos la exacerbación de síntomas por la falta precisamente de ese apoyo, y el estrés causado que genera ese ghosting. Pueden agravarse los síntomas o los trastornos como la ansiedad, la depresión o incluso un estrés postraumático, ¿sí? Que eso nos dirige al último punto acá, que es la revivencia de traumas pasados. Para algunos pacientes, el ghosting precisamente puede significar la reactivación de algunos de sus traumas de abandono y rechazo, dificultando aún más su proceso. Imagínense un paciente que viene a consulta con un trauma de su niñez por rechazo, por abandono, y justamente un psicólogo le hace ghost. Es bastante fuerte el asunto, y evidentemente va a incrementar sus síntomas y va a aumentar mucho más esa herida, lo que va a generar una poca adherencia, no solo a ese tratamiento que se pierde, sino a futuros tratamientos. Continuamos entonces con las relaciones sociales, y vamos a encontrarnos también que para los pacientes es complejo entablar otras relaciones después de que se genera un ghosting terapéutico. Ese abandono puede resultar en la en la incapacidad para confiar con otras personas. Se piensa mucho para sí mismo: si mi psicólogo me abandonó, ¿yo qué puedo esperar de las otras personas? Y aunque parezca exagerado, eso puede corresponder incluso a pensamientos más de carácter irracional, que son muy comunes en muchos trastornos psicológicos. También puede haber un aislamiento social, precisamente por esa falta de apoyo y guía. eh, un paciente se puede aislar. En el proceso terapéutico también pueden surgir algunas complicaciones. Por ejemplo, la interrupción del proceso terapéutico. Si rompe ese proceso, perdón, si se rompe ese progreso, haciendo mucho más difícil que recupere ese impulso que ya tenía desde un principio para adherirse a un tratamiento, ¿sí? Entonces ya no solo va a significar ahorita en el presente, sino, bueno, tuve el impulso, tuve la fuerza, pero con esto que me pasó, entonces me retraigo y ya no quiere precisamente continuar con su proceso. Hay una dificultad para reanudar la terapia, que como ya les decía, precisamente establecer una relación terapéutica es bastante complejo, ¿sí? Muchos pacientes no se sienten del todo con la confianza de venir a hablar de sus problemas más íntimos, y generar ese enganche es bastante complejo. Perderlo de esa forma tan abrupta es bastante, no solo irresponsable, sino doloroso para ese mismo paciente. También se habla de una falta de cierre, y es precisamente
donde el paciente se dice para sí mismo, me faltó responder muchas preguntas, hay muchos sentimientos que no he podido resolver, que obstaculizan precisamente esa recuperación que necesita el paciente. Y finalmente, en el tema económico y práctico, tenemos que buscar un nuevo terapeuta. Un nuevo terapeuta no es nada barato, ¿sí? Comenzar un nuevo proceso es bastante costoso porque están iniciando de cero, ¿sí? Si se hubiera hecho una revisión, tal vez podría minimizarse ese impacto económico, pero precisamente cuando se hace un ghosting, entonces volvemos a empezar de cero, hay que buscar terapeuta, hay que ver con cuál me siento cómodo, y no solo entonces implica un gasto de dinero, sino también de tiempo importante. Eh, También hay problemas logísticos, que bueno, eso va más allá, más arraigado al tema de empezar a buscar clínicas, empezar a buscar recomendaciones, empezar a buscar eh, alguien cercano o transporte para viajar hasta donde está el terapeuta, o si es terapia en línea, que demos con una buena clínica, con buenas recomendaciones, ¿sí? Entonces es bastante importante entender todas esas consecuencias que puede acarrear el ghosting terapéutico para un paciente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá o quieren agregar algo? No, Ale, creo que todo está siendo bastante claro. Ok. Por aquí alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver quién era. Es un mensaje, dice cierto, referirlo, Mari dice cierto, referirlo es muy ético. Es lo que tengo aquí. Y de las manitas, ninguna. Listo. Vale, muchas gracias, Lili. Bueno, vamos a seguir entonces con el segundo ejercicio, el segundo caso, y precisamente entonces tenemos un contexto. Carlos es un psicólogo que recientemente ha enfrentado una crisis personal significativa debido a problemas familiares graves. Tenemos por situación que Carlos interrumpe abruptamente las sesiones con su paciente Juan sin proporcionar ninguna explicación. Deja de contestar los mensajes, las llamadas de Juan, quien está en medio de un tratamiento para la depresión. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Creen que fue correcto darle ese manejo según lo que hemos visto que puede implicar para el paciente Juan? Sin timidez de aún. Dice Marigold Mari, dice, no es correcto. ok, ¿quieres ampliar la respuesta, Mari? Adelante, Mari. Hola, bonita tarde. Si bien es cierto que él está pasando por un momento grave en cuestión familiar, eso no da como un derecho sobre la otra persona en que no puedas cumplir con los deberes. Es decir, se tendrá que referir a la persona o en todo caso mantener una comunicación en donde no dejes a la persona pensando en qué habrá pasado el por qué ya no pueda tomar la terapia. Yo creo que de ahí depende muchísimo de nuestro profesionalismo y ética. Ok, gracias Mari por tu aporte y sí es verdad, a pesar de que él esté pasando, perdón. Estefanía Ospina nos dice, es bastante inadecuado, no solo por la irresponsabilidad ética,
sino por la situación del paciente, puede estar muy vulnerable. Así es, entonces como les iba comentando, es importante sí reconocer que el psicólogo puede estar pasando por un momento crítico en su vida. Sin embargo, es importante mantener una conversación clara, una comunicación bastante asertiva acerca de lo que está sintiendo ese psicólogo o por lo que esté pasando, ¿sí? Para que precisamente haya una empatía, no solo de parte del paciente, sino de parte del psicólogo al paciente, ya que ambos casos son bastante importantes y no se pueden minimizar. Entonces, lo que dicen es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Alguien más quiere aportar algo, decir algo? Bueno, creo que entonces continuamos. Eh, Hay unas estrategias para combatirlo. Las primeras cuatro van dedicadas netamente a nosotros como profesionales. La última está más abierta a ambas partes, ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenir el ghosting terapéutico? Eh, lo primero que tenemos que hacer, y es algo que ya habíamos venido hablando, es precisamente el autocuidado y el manejo del estrés. Buscar apoyo profesional para evitar el síndrome de burnout, que como ya lo conocemos es cuando tenemos tanta carga laboral que nos quemamos literalmente y no podemos seguir rindiendo como lo veníamos haciendo. Entonces, tener técnicas de autocuidado, de manejo del estrés, si es por parte de un profesional, mucho mejor. Buscar esos espacios aptos para estar más tranquilos, para lograr desfogar todo eso que hemos venido cargando durante todas las sesiones, es bastante importante, ¿sí? Se debe tener también una supervisión regular, como ya se los contaba, la mayoría de nosotros contamos con grupos de apoyo, por ejemplo en Psicosana, hacemos regularmente estudio de casos precisamente para apoyar a los colegas que están pasando por alguna situación que es incomprensible o que no saben directamente cómo manejar. Desde acá, según la experiencia de cada cual, se trata de apoyar precisamente eso, lo cual es muy importante. Si hay psicólogos que estén trabajando como independientes, es importante hacer interconsultas y colegaje precisamente para recibir una orientación de esa tercera persona que también es experta. ¿Ok? La formación continua es un tema que es bastante importante. eh, no solo en la ética profesional, como les decía, es importante conocer los manuales de ética que nos rigen en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro departamento, en nuestra ciudad. Para la clínica que estamos trabajando también se debe tener algunos manuales, entonces es importante entender esa ética profesional. Y también, por otra parte, ese conocimiento teórico que mejora un montón la competencia profesional. Por eso es importante estarnos capacitando, haciendo cursos, leyendo, ¿sí? En cada caso que nos llega, eh, cada paciente es un mundo totalmente diferente que nos obliga casi que a volver a leer, volver a repasar, volver a estudiar para brindarle una atención bastante profesional. También se deben tener en cuenta las políticas organizacionales que estén claras para la empresa que estemos trabajando o para la clínica que estemos trabajando. Es importante aprender a manejar esa transición del personal y cuidar del paciente. Como ya les comentaba, en muchos casos tenemos que abandonar el proceso por cosas más externas, y entonces es importante darle ese manejo desde la remisión del paciente, qué necesita el paciente, si se necesita ver desde otras áreas, pues qué colega puede hacer mejor ese empalme. Entonces eso es súper importante.
Finalmente, tener una comunicación abierta con los pacientes es bastante fundamental. Sí, fomentar en una relación terapéutica aumenta mucho la honestidad y así prevenimos malentendidos y conflictos con el paciente. Sí, como ya les decía, puede que se generen algunos sentimientos o que de plano hayan algunos malentendidos y es importante mantener esa comunicación para que todo esté bastante claro. Ahora bien, ¿qué puede hacer un paciente en caso de que sufra ghosting terapéutico? Sí, lo primero y bastante importante es buscar clarificación, intentar comunicarse con el terapeuta, con la organización, con la clínica, para entender más a profundidad qué fue lo que ocurrió. Y también es importante acá, entonces, llevar registro porque se necesitará si queremos escalar el caso. De eso ya vamos a hablar un poco más adelante, ¿sí? Entonces, mantener todo ese registro de el paciente estuvo buscando y entendiendo qué pasó es súper importante. Evaluar la situación, reflexionar en la relación terapéutica ayudará a pensar en posibles señales que indiquen si hubo un problema en la misma relación. A veces ya podemos haber visto pistas, podemos haber tenido algunos conflictos, algunos roces con nuestro terapeuta, que nos vayan indicando que precisamente esa relación terapéutica se pudo romper. Además, esto nos va a ayudar un montón a reconocer y a permitirnos esas emociones que surgen a través de ese ghosting terapéutico. Puede surgir frustración, puede surgir tristeza o algunos sentimientos de ansiedad. Es importante darle trámite a esos sentimientos para que no se exacerben precisamente y no escalen y no agraven la problemática por la cual está pasando el paciente. ¿Ok? También debemos buscar un apoyo más inmediato. Eh, Para eso contamos con redes de apoyo, como nuestros amigos, nuestros familiares, a quien podamos acudir y comentarles lo que pasó, cómo nos estamos sintiendo y buscar precisamente ese apoyo más emocional. ¿Sí? También podemos recurrir a algunos grupos mm, más externos en redes sociales. A veces las clínicas también ofrecen este tipo de grupos donde podemos indagar por algunas situaciones similares, a quién le pasó lo mismo, qué puedo hacer y incluso también obtener un consejo, ¿sí? De lo que puedes hacer en cuanto a este tema. Buscar un nuevo terapeuta es bastante recomendable. Puedes consultar en algunas clínicas, recomendaciones de conocidos, y asegurarte de que ese nuevo terapeuta esté debidamente cualificado, ¿sí? Muchas veces los pacientes no lo saben, pero es importante entender que ellos pueden acceder precisamente a esos títulos que nosotros debemos tener, a esos permisos para ejercer nuestra profesión, y contar con todo eso es bastante importante. También puedes realizar algunas consultas iniciales como para indagar con quién me siento más cómodo, qué me puede ofrecer este terapeuta y qué me puede ofrecer este otro, con cuál puedo afianzar el tratamiento que ya estaba teniendo, ¿sí? Entonces, indagar por cuál es la mejor opción es fundamental, ¿sí? Acá es también importante entender que podemos presentar una queja formal, ¿sí? Contactar con esa clínica o organización para la cual trabaja ese terapeuta nos va a resultar no solo útil para comprender qué fue lo que pasó, sino precisamente para poner esa queja un poco más formal. Lo que les comentaba al principio, con ese registro de que nosotros estuvimos buscando o buscando clarificar la situación, podemos presentarlo como prueba fiel y escalar más el caso. Hay algunas entidades
que tiene cada país. Por ejemplo, en Colombia es el Colegio Colombiano de Psicólogos, en México es el Colegio Mexicano de Psicólogos, o una más amplia que está en Estados Unidos sería la American Psychology Association, que es el APA que nos rige a todo el continente americano. ¿Ok? Entonces, a esas entidades podemos acudir para escalar el caso y hacer nuestra debida denuncia. Obviamente, esto del ghosting terapéutico no es nada profesional, no nos describe a todos y es importante evitar precisamente que ese terapeuta siga haciéndole lo mismo a otros pacientes. El cuidado personal y la autoayuda. Entonces aquí involucrarte en actividades que promuevan el bienestar, crear una rutina saludable. Si bien en muchos procesos nosotros como terapeutas insistimos en crear una rutina saludable en donde se incluya una alimentación mucho mejor, hacer ejercicio, actividades de ocio que nos ayuden a incrementar precisamente o afianzar esa estabilidad en nuestra salud mental, es importante mantenerla, ¿sí? No porque este terapeuta la haya incitado o lo haya motivado, vamos a dejar de hacerlo, ¿sí? Es entendible que puedan existir sentimientos de agobio, de frustración, de molestia, porque, bueno, si hago esta tarea, entonces me recuerda a esa terapeuta que precisamente me hizo ghosting. Es importante entender más allá de eso que es fundamental para mantener mi salud mental. De la misma forma, también podemos recurrir a algunos recursos de autoayuda que nos pueden ayudar en esa transición mientras nos afianzamos con otro terapeuta, mientras encontramos el adecuado, mientras buscamos esas recomendaciones que muy seguramente encontraremos hasta que demos con un nuevo terapeuta con el cual sintamos más confianza. Considerar la terapia en crisis también es algo que podríamos hacer. Es importante entender que cada país, cada ciudad, cada estado tiene sus líneas de atención para acudir si estamos en crisis y es entendible que esta situación nos genere precisamente esa crisis. Me quedé sin terapeuta, mis sentimientos de... Hola, ¿alguien quiere hablar? Bueno, vale. Eh, Como les iba diciendo, cada país, cada ciudad, cada estado tiene estas líneas donde podemos acudir y es importante entender que esta situación nos genera algunas crisis, ¿sí? Puede aumentar nuestros sentimientos de desasosiego, de tristeza, de enojo incluso, y podemos acudir a estas líneas para que nos den una atención más prioritaria, incluso encontrar en ellas alguna terapia breve mientras que nos enganchamos o hacemos ese empalme con otro terapeuta. Finalmente, tenemos la educación y la preparación para el futuro. A pesar de que no hay nada positivo en esta situación, podemos aprovechar la situación para conocer nuestros derechos como pacientes, ¿sí? Ustedes como paciente, como pacientes, perdón, también tienen sus derechos, sus defensas, y es importante que los conozcamos, a que podemos acceder y que esto también sea un impulso para leer un poco más acerca de ello. ¿Sí? También nos va a servir un montón para prevenir situaciones similares, ya conociendo cuáles son mis derechos como paciente, podemos tener metas claras, una comunicación más clara con el próximo terapeuta, ¿sí? Y así poder poner expectativas claras eh, en una futura terapia. Hay alguna duda hasta el momento, ya con esto vamos finalizando, pero quisiera saber si alguien quiere preguntar algo, aportar algo. Hola, Hola Alejo,
Otro consejo que podría darle a algún paciente es que se permita confiar. Han llegado también a consulta muchas personas que han lamentado alguna vez estar en terapia por algunas palabras, por algunos consejos, por algunas incoherencias en la manera en la que su terapeuta le hablaba y yo le invito a volver a confiar. Yo le invito a darse la posibilidad de intentar resignificar, porque eso es también tener la apertura para sanar, invitarme a reconocer, ok, listo, ok, tuve una mala experiencia, pero no el resto de las experiencias van a seguir siendo así, no sobregeneralizar la experiencia. Gracias. A ti, Alejo, muchas gracias. Y es muy cierto lo que dice él. Muchas veces, como pacientes que pasamos por situaciones similares, eh, podemos tener o llevarnos esa mala experiencia y no volver a buscar un terapeuta. La invitación es esa, a que lo volvamos a intentar. Hay entidades que ya lo saben, ya se las dije, regularizan nuestra profesión. Sí, nosotros nos debemos regir por algunos manuales éticos y profesionales y es importante entender que esa mala experiencia no es una generalidad en todos nosotros. Hay entidades como Psicosana o como otras clínicas que nos pueden brindar precisamente esa confianza y que sabemos que si acudimos a ellas será precisamente tener una muy buena experiencia. ¿Alguien quiere decir algo más? Marigo por aquí nos dice, lo más sano es buscar un nuevo terapeuta, la terapia breve se me hace una buena alternativa para no interrumpir, resignificar una nueva experiencia. Sí, muchas veces lo más sano es precisamente buscar un nuevo terapeuta, no desistir de nuestro proceso. Si ya hemos visto cambios y de plano ya sabemos que una terapia psicológica nos está ayudando en ese proceso de malestar psicológico o nos está ayudando con ese trastorno que tenemos, podemos darnos esa oportunidad a seguirlo intentando, ¿sí? A buscar algo que sea más confiable, que sea más recomendado. ¿Alguien quiere aportar algo más? Por acá les dejo algunas de las referencias a las que acudí para presentarles la información. Si quieren leer más al respecto, pueden tomarle un screenshot a esta parte y acudir a esos dos recursos, ¿ok? María nos está contando su experiencia breve, pero nos está contando. En lo personal, mi psicóloga se desapareció y fue difícil porque estaba muy desorientada. Gracias por el taller. Bendiciones. María, muchas gracias a ti por asistir. Espero te haya quedado claro qué puedes hacer en una próxima situación en donde tu terapeuta se desaparezca. Adelante, Pris. Yo aquí sí quiero aclarar algo. Sí, es muy válido que el psicólogo decida dejar de tener contacto con el paciente a menos de que lo haya transferido o referido con alguien más y que se asegure de que ya está en otro proceso. Porque también es muy válido que el psicólogo quiera mantenerse lejos de esos casos que no pudo atender, ¿no? Pero siempre y cuando que se haya hecho responsable de esa transferencia o de esa referencia, sí lo podría hacer, ¿cierto? Claro, es bastante importante entender eso. Muchas veces como psicólogos no estamos en la capacidad o de plano no queremos seguir con algún caso y precisamente estamos en ese derecho. Sin embargo, es importante mantener esa comunicación. Como ya lo vimos, mantener esa comunicación da la confianza, da la orientación válida para que ese paciente pueda tener otro proceso y no tenga una mala experiencia o una mala visualización de lo que es la psicología como tal.
Así es, muchas gracias. A ti, Liz, muchas gracias por tu valioso aporte. Y María nos comenta que precisamente eso la llevó a estar acá en Psicosana. Espero hayas tenido una muy buena experiencia y la estás teniendo. También nos comenta que para iniciar su proceso nuevamente, en su caso, no volvió y no se dirigió a ningún lado. Por eso buscó por su parte. Sí, así es, así como María, a muchos les puede llegar a pasar y espero este taller precisamente les haya dado un poco más de esa claridad de qué es lo que se puede hacer, a qué entidades podemos recurrir, a no descartar del todo la idea de poder recurrir a un nuevo tratamiento. Es importante por el bienestar de nosotros, para resignificar precisamente, como lo decía Alejo, esa salud mental, engancharnos hacia un nuevo tratamiento. Vale, si no es más, si no hay algún otro aporte o preguntas, significa que todo quedó lo bastante claro. Ah, bueno, Marigo quiere decir algo. Adelante, Mari. Aquí creo que es muy importante también. Voy a hacer este comentario. Nosotros en Psicosana tenemos algunas preguntas o un formulario para que podamos ayudarles a elegir psicólogo o lo elijan ustedes directamente. Aquí el punto es, ustedes, es inimaginable la cantidad de personas que llegan con nosotros y nos dicen, mi psicólogo me dejó de contestar, mi psicólogo esto. La verdad, agradezco mucho que buscaran como María, si no la dirigieran a ninguna parte, que ella pudiera buscar nuevamente el apoyo que necesitaba. Creo que es muy importante que cuando ustedes se acerquen a este tipo de clínicas, nosotros siempre tenemos referencias en Instagram. Revísenlas, chequenlas, están en todo su derecho de pedirlas, así como están en derecho de pedir la formación que tiene su psicólogo. Creo que la verdad es que cuando estamos en una red como este tipo de clínicas, es muy poco común que esto pueda suceder, porque arriba de eso, de los psicólogos, siempre va a haber un administrador de agenda, siempre va a haber alguien que les va a dar la cara, ¿sí? Y que les va a comentar, tenemos una situación, pero te puedo ofrecer esto. Y eso creo que es algo muy, muy válido también por parte de la clínica donde ustedes estén, que siempre se les dé una solución, que alguien les dé la cara, que si vienen de una situación complicada, no piensen que fueron ustedes los que tuvieron la culpa, ¿sí? Y puedan continuar con su proceso de la mejor manera posible. Gracias, Ale. A ti, Lili, muchas gracias por ese aporte. Y es verdad, algunas entidades como Psicosana precisamente nos brindan esa confianza bueno, es una entidad seria, es una entidad que se encarga de regular todo el ejercicio de no solo de los psicólogos, sino de los psiquiatras. Entonces, se abre la invitación. Es importante que no abandonen precisamente ese proceso que ya venían llevando y que acudan a entidades como esta. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, por estar acá, por quedarse hasta el final y espero todo haya quedado lo suficientemente claro. Si tienen alguna pregunta, pueden acudir a los chats de Psicosana. Ahí les dejé la arroba de Instagram por si quieren acudir a nosotros. Y bueno, espero tengan una muy bonita noche. Muchísimas gracias, Ale, por tu tiempo. A ustedes también por su tiempo, por escucharnos, por compartir su experiencia. Y queremos invitarlos, como siempre, al siguiente taller.
que es Síndrome del Impostor la próxima semana, dirigido por Prisa Albarrán. Y aquí los esperamos, siempre es el mismo link. Muchas gracias, Estefanía, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, Ale, por todo. A ti, Lili, muchas gracias. Feliz noche y disfruten el fin de semana. Igualmente, hasta luego.